Mucho gusto, mi nombre es Jorge Mario García, estudiante de Administración Financiera del CEIPA. Hago parte del equipo 115399 y estoy en representación del grupo 8 de Prospectiva 1. Entonces, para dar inicio a las preguntas que el profesor nos planteó, quiero comenzar por qué situaciones particulares se presentaron en el diligenciamiento de la matriz y cómo fue el proceso. Cuando nosotros iniciamos el proceso, nos reunimos por medio de una plataforma digital y comenzamos a debatir la influencia de los diferentes factores en el sentido desde la fila hacia la columna. Más o menos las dos primeras filas fueron analizadas enfocados solamente hacia lo que era como la influencia económica. Entonces notábamos que se nos estaba dificultando el proceso porque no lográbamos llegar como a un consenso. Teníamos demasiada disparidad en lo que eran las respuestas. Unos calificaban con 0, otros calificaban con 4. Entonces decidimos preguntarle al profesor y nos aclaró que el análisis debía hacerse de cara más o menos hacia lo que era el PESTEL, enfocado hacia la segunda entrega, por decirlo así. Esta aclaración nos permitió que todo se desarrollara muchísimo más fácil y podríamos decir que nos estábamos ya demorando mucho menos en lo que es la calificación que le correspondía pues a cada una de las influencias que tenían los factores. Claramente este proceso lo hicimos pues muy a conciencia. Tuvimos aproximadamente de 3 a 4 reuniones. La primera nos demoramos como 2 horas o incluso un poquito más para diligenciar las primeras filas. Este día sacamos 2 filas y media aproximadamente. Este fue el encuentro en el que nosotros teníamos confusión y posterior a la consulta que le hicimos al profesor, no, pues ya logramos sacar de 4 a 6 filas aproximadamente por encuentro. Entonces la analizábamos muy bien al punto de que se cambiaban las percepciones que tenían los compañeros y hasta de forma muy radical lo que era la calificación. Entonces estas calificaciones que nosotros teníamos por medio de debate, al final le asignábamos una puntuación por debajo a la más alta que se haya consensuado. ¿Cómo realizamos el análisis de los mapas? ¿Y qué podríamos concluir de esta parte del ejercicio? Bueno, para analizar los mapas fue indispensable la herramienta del Micmac. Una vez ingresados los datos, solamente fue ir desplegando cada una de las carpetas que estaban en la pestaña que decía visor de resultados o resultados de interpretaciones. Entonces salían unas 4 carpeticas y comenzamos para analizar lo que fue el mapa de influencias, que fue el primerito, las influencias directas, el mapa de influencias directas. Realizamos una tabla en la que relacionamos lo que fueron las zonas y al lado las observaciones en las que colocamos las variables como más relevantes, ¿cierto? Es decir, tienen una fuerte dependencia, tienen una fuerte influencia, así más o menos las fuimos calificando. Por medio del mapa de desplazamientos, que era el último que había cuando uno desplegaba todas las pestañitas, se realizó el análisis del desplazamiento del mapa indirecto, el cual tenía que ser interpretado ya no en un tiempo corto, ¿cierto? Como el primero, que era algo prácticamente inmediato, sino que este se tenía que interpretar en una relación de temporalidad de corto a mediano plazo. Después utilizamos el mismo mapa, que era el mapa de desplazamientos, pero con entradas de desplazamientos diferentes. Entonces se fue realizando el análisis del potencial directo y por último el potencial indirecto. Para terminar el análisis, ¿cierto? Se utilizó el mismo mapa de desplazamientos, pero se pusieron todos los datos de los cuadros anteriores en orden para poder mirar como cuál había sido toda esa trayectoria final de los desplazamientos, que fue algo muy chévere. Y en esto podemos definir que la mayoría de las variables permanecieron durante todo el análisis, prácticamente durante todo el análisis dentro de la zona de conflicto, teniendo unos movimientos que nos indicaban ya sea pérdida o ganancia de lo que era la influencia o la dependencia. Entonces, por decirlo así, en conclusión, podemos ver que lo que es el análisis de los mapas Micmac proporciona una visión demasiado integral a lo que son los factores críticos y cómo interaccionan en el entorno estratégico de una organización. Esto puede ayudar a facilitar lo que es la toma de decisiones 100% informadas, decisiones con un poco más de formulación de estrategias efectivas que puedan ser exitosas y duraderas, pues que sean
a largo plazo, porque como se analizan diferentes temporalidades, entonces es chévere tener presente como ese impacto. Por medio del MICMAC podemos identificar factores críticos, podemos analizar interrelaciones entre las variables, podemos también analizar como acciones estratégicas, ¿cierto? Que nos permitan analizar lo que son los futuros riesgos o las oportunidades. Damos continuidad con cómo se realizó la comparación entre las entregas 2 y 3 y que tuvimos en cuenta, pues, de acuerdo a las correcciones que usted nos hizo. Entonces, en la comparativa entre el entregable 2 y 3, inicialmente nosotros pretendíamos era como recalcar la particularidad que hubo en las ubicaciones de los factores en los mapas del MICMAC. Era muy visible una coincidencia que tuvimos con el entregable 2, y es que en el MICMAC casi todas estaban en la zona de conflicto, y en el otro, en el entregable número 2, casi todas habían quedado en una zona de liderazgo en lo que era las variables de independencia y de favorabilidad. En el caso del MICMAC, las variables que se encuentran en la zona del conflicto nos indica que tienen un alto nivel de interacción con todos los factores, lo cual puede ser tanto una oportunidad o un desafío que nos puede marcar unas estrategias muy propias para la empresa. En la matriz de incidencia y favorabilidad, las variables en la zona de liderazgo sugiere que son como críticas y que tienen un impacto positivo fuerte en lo que es la organización. En el intento por comparar y por buscar una concordancia con la respuesta que teníamos en ambas herramientas, erramos en la interpretación inicial. Y hoy tenemos pues demasiado claro que lo que es la incidencia es esa variable que se genera sobre la empresa, y la influencia es esa variable que se genera sobre otras variables. Bueno, ¿cuáles son las variables que quedaron como críticas y por qué las escogimos? Entonces, para nosotros elegir estas variables, nos percatamos de que al analizar los mapas arrojados por el programa MICMAC, las variables elegidas siempre se mantenían en ese plano superior derecho que es asignado a la zona de conflicto. Lo que está en la zona de conflicto se caracteriza por tener una influencia de tipo media a alta, de igual forma lo que es la dependencia, una dependencia de media a alta. Esto implica que estas variables son cruciales para el sistema y al mismo tiempo están influenciadas por otras variables dentro del mismo. Entonces, las variables en zona de conflicto representan un reto significativo para la gestión del sistema, ya que necesitan una atención particular para entender el impacto y la dependencia de otras variables. No obstante, si estas variables se gestionan de forma adecuada, pueden ofrecer oportunidades para mejorar el rendimiento en general del sistema. Y para finalizar, ¿cuál es la diferencia entre incidencia e influencia? Esta sí nos quedó full marcadita porque fue en lo que erramos de cierta forma en la interpretación anterior. Entonces, lo que es la influencia es cuál es ese impacto que tiene una variable sobre otra. Y lo que es la incidencia va a ser evaluar qué le ocurriría a una organización, ¿cierto? Si el comportamiento de determinada variable o categoría cambia. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por esta oportunidad. Que esté muy bien.